y estuvo a punto de vendérselo a un productor que quería hacer una película y que no tenía guión, pero de repente me picó una extraña curiosidad o capricho o deseo que yo tenía ahí como aparcado en la cabeza y que volvió a aparecer en mi cabeza, y me dio la tentación de dirigirlo yo mismo, el guión que yo había escrito, ¿no? Que era un guión original, era una historia original. Y bueno, y apareció un productor que entró en ese juego y hice esa primera película, y el año pasado, aquí en Valencia, precisamente, rodé la segunda. Entonces, cuando estaba preparando la segunda película, El Dios de Madera, claro, cuando estás haciendo ese trabajo, aunque yo como escritor tengo un poco más de práctica y puedo inhibirme y decir, bueno, pues ahora aún no estoy, porque el cine es muy largo de preparación, ¿no? El rodaje luego es corto, pero hay el casting, las localizaciones, la preproducción, todo eso te lleva muchos meses. En ese tiempo yo quería seguir escribiendo porque es como si me faltara algo, ¿no? Escribir todos los días un poco o algo, o casi todos los días. Entonces, como lo que no podía hacer en ese trabajo, en ese momento, era meterme en una novela, que como he dicho antes, las novelas para mí tengo que vivir dentro del edificio de la novela, que yo mismo estoy construyendo cada día con un ladrillo más. Escribí cuentos y así salió este libro, Con tal de no morir, y ahora, en este año, a final de año, saldrá otro libro de cuentos que también he escrito ex professo, es decir, lo he escrito como un libro unitario. Porque ese es el libro que he escrito en el año pasado, hasta hace 3 meses, que era el periodo en el que aún yo estaba ocupado con la película. La película ya estaba filmada, pero estaba no sé qué, el estreno, la difusión, los festivales. Entonces, durante ese tiempo seguí haciendo estas pequeñas unidades del cuento. Ahora que ya tengo el libro de cuentos terminado y a punto de publicarse cuando salga en su momento, y que no tengo ya ninguna película y que el cine pues queda ahí como una cosa que me gusta mucho, pero que hay que tomarse, al menos yo, en pequeñas dosis, pues ahora estoy ya empezando uno de estos libros en los cuales uno vive, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la explicación. Venga. La primera la he hecho yo, que era la de la vergüenza. ¿Hay alguien ahí? No sé. ¿Qué? ¿Nos pica la curiosidad? ¿Algún profesor, profesora? Venga. Hola. Hola. Soy María Luisa, soy profesora de castellano, de literatura, y quería preguntarle también por sus colaboraciones en sus artículos periodísticos, las colaboraciones que periódicamente pues, se publican, y también pues, hemos buscado pues, alguno de ellos y parece que uno trajo bastante polémica, como era este de dibujos animados. Si quería comentar algo. Ya. Sí. Bueno, yo he escrito siempre en periódicos. Eso, por otro lado, no soy nada original. España es un país, en ese sentido, muy peculiar, en el que no se da en ningún otro país del mundo, al menos ningún otro país del mundo que yo conozca, y es que los escritores, novelistas, poetas, escriben mucho en prensa, es decir, son columnistas de prensa. Antes de la existencia del blog, que aún lo ha hecho más amplio, ¿no? Antes de la existencia de los blogs, muchos escritores, una enorme cantidad, comparativamente hablando, escribimos en los periódicos, que es una modalidad, tiene que ver pues con el hecho de que de alguna forma tienes un contacto distinto al que se tiene a través de los libros, es un contacto más directo. También puede ser por vanidad o por dinero, ¿no? Porque cobras algo y eso ayuda cuando uno se dedica, como es mi caso. Yo fui profesor en la universidad durante muchos años, pero lo dejé hace años y me dediqué solo a escribir, ¿no?
Y bueno, pues entonces trato de vivir del trabajo que hago en relación con la literatura, ¿no? Y eso, que hace a lo mejor 25 años era muy difícil, ahora es posible, ¿no? No todo el mundo lo hace así, porque hay escritores que siguen manteniendo una actividad profesional al margen, pero hay otros que lo pueden hacer, y en mi caso es uno de ellos. Entonces, bueno, la prensa sirve para esto. Es curioso porque ves muchos artículos de opinión, no literaria, porque son artículos de opinión política, social, personal, etcétera, en los periódicos. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Me gusta hacerlo, es decir, no es una cosa tampoco que hago por obligación. Hombre, alguna vez te piden algo, un periódico muy concreto, y lo haces pues como un encargo, ¿no? Pero habitualmente no, yo lo hago porque, bueno, tengo unos días que escribo en El País y en algún otro medio, en alguna revista, tengo como varias colaboraciones fijas y me gusta hacerlas, ¿no? Me gusta hacerlas. Algunas son polémicas a lo largo de los años. A mí me gusta decir, como es lógico, lo que pienso. En este caso concreto que tú dices, pues bueno, sí, fue una cosa que me turbó bastante porque estaba yo precisamente en Valencia rodando la película, y un día llegué al hotel donde estábamos, unos apartamentos al lado del cauce del río, y llegué y alguien me había mandado un mensaje diciendo: menudo lío has montado, ¿no? Yo no entendía a qué se refería y entré en el ordenador y tenía una cosa insólita en este blog que yo tengo, el Boomerang, tenía 800 mensajes, que no es nada frecuente, claro, suelo tener muchos menos, ¿no? Bueno, la historia es que yo había escrito un artículo, que lo había dejado escrito ya antes del rodaje, bueno, un artículo en el que yo hablaba de algo que es verdad y que lo digo delante de vosotros, aunque estoy seguro de que vosotros estáis en desacuerdo, ¿no? A mí nunca me ha interesado mucho, excepto cuando era niño, los tebeos, ¿no? El cómic. Nunca ha sido un género que me haya interesado, ¿no? Bueno, esa es la verdad. Es decir, no, yo contaba esa. Ahora hay mucho interés por el cómic, mucha gente, no solamente gente joven, gente mayor, y algunos escritores, algunos de mis mejores amigos son muy aficionados, y yo no participo de esa afición. Bueno, y al hilo de eso y también de la proliferación de películas de dibujos animados, que es un género que tampoco me atrae mucho, aquí lo confieso, pues hice un artículo muy impertinente. Algunas veces uno le sale la vena impertinente, un poco puñetera, si queremos decirlo así, y en ese momento me salió y lo hice. Es un artículo que yo lo publico en una revista que no es una revista conocida, la revista Tiempo, pero sí que no es una revista que la lean las masas, ¿no? Pero salió en la revista, solo una persona lo leyó y lo rebotó, y inmediatamente todos los aficionados al cómic del mundo entero se volvieron contra mí y pidieron mi cabeza, poco menos que mi cabeza. Hubo gente muy educada, ¿no? que me insultaban educadamente, ¿no? Pero otros directamente querían ir a donde yo estuviera y descuartizarme vivo. Y uno, que eso me molestó mucho, un bibliotecario, que tendría que haber tenido un poco más de cuidado, un bibliotecario catalán, que pedía la retirada de todos mis libros de las bibliotecas públicas, ¿no? Bueno, pues eso fue una impertinencia. Uno a veces escribe cosas impertinentes y, bueno, yo no quería ofender a nadie, ¿no? Eso no era mi intención. Mi intención era decir algo que pienso y ser impertinente, que a veces, de vez en cuando, me parece que está bien serlo. Hola, buenas. Me llamo Soledad y soy vecina de aquí de San Miguel. Quería ver con qué argumentos nos convencerías para la lectura, para aficionarnos más a la lectura. Gracias.
Bueno, para mí el mayor argumento, claro, yo he contado aquí un poco al principio cómo fue mi acceso a la lectura, ¿no? Que tuvo que ver con esos libros que había en mi casa, con esa pequeña biblioteca teatral de mi abuelo, etc. Para mí yo siempre he pensado que la relación que alguien establece con el libro es muy peculiar, ¿no? Es muy privada. Hace un rato me han preguntado si son estos temas que se plantean hoy, ¿no? Pues como los temas que nos interesan, de actualidad, de formatos distintos. Me han preguntado por si yo prefería leer un libro o una pantalla, ¿no? Un libro electrónico, todas las distintas variantes. Bueno, yo estoy muchas horas delante de un ordenador, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Y tengo una relación muy fluida con los ordenadores, aunque yo pasé, de hecho, digamos que pasé casi de la edad de la prehistoria a la historia moderna, porque yo antes escribía a mano, no escribía a máquina, escribía a mano, todo lo escribía a mano, las novelas, todo. Luego tenía que ir pasándolo así, tecleando en una máquina, porque no sabía mucho escribir a máquina, y era en ese sentido muy primitivo. Un día de repente entré en el mundo de la informática, de los ordenadores, me di cuenta que con el ordenador, en contra de lo que yo pensaba, uno podía mantener esa relación fácil y directa que yo tenía con la pluma estilográfica con la que escribía antes, y bueno, ya me convertía a este mundo de la modernidad, ¿no? Pero me resulta difícil, pienso que nunca me interesará mucho, excepto por necesidad, leer un libro en una pantalla, ¿no? Esto del e-book y todas estas variantes que hay ahora, o leerlo en las tabletas, en fin, todas las variedades las utilizo como todo el mundo, como cosa utilitaria, ¿no? Pero para mí el libro es algo, o sea, crea una relación que yo siempre pienso que es una relación muy personal. Es decir, tener un libro que te has comprado tú, o que te han regalado, o a veces que incluso lo has pedido en una biblioteca y te lo llevas a tu casa y durante una semana o 3 días es tuyo, ¿no? Esa relación para mí es incomparable. Es decir, leer un libro, yo he tenido siempre esa sensación y eso me ha ayudado desde que era jovencito a leer con más empeño. Siempre he pensado que ese libro, por mucho que sea un libro del que se han editado miles de ejemplares y que mi vecino o mi amiga o cualquiera de gente de mi entorno también lo tiene y lo pueden leer, cuando yo lo estoy leyendo en casa, en un sillón, en la cama, en los sitios donde uno lee, yo leo en los sitios más inverosímiles, bueno, en los normales, ¿no? No leo en un árbol, metido en un árbol, pero quiero decir, me gusta mucho leer, por ejemplo, cuando viajo, en Madrid, en el metro, siempre me pongo un libro, sobre todo si voy a una distancia un poco larga. Entonces, el libro, de alguna forma, me hago la ilusión de que es un libro para mí, es decir, no es solamente mi libro, el libro que yo me he comprado o que me han regalado o que he pedido prestado, ¿no? Sino como que el autor sea un contemporáneo tuyo o un clásico, de alguna forma ha escrito ese libro, él o ella no le han dado la forma física en la que a ti llega, en la que llega el libro a tus manos, pero no deja de ser un libro de ese autor o de esa autora que tú tienes en tus manos y que establece una relación directa entre quien lo ha escrito y quien lo ha leído. Y eso es mucho más, para mi gusto, mucho más íntimo cuando el libro lo tienes en tus manos y pasas las páginas y retrocedes. Yo tengo la costumbre, porque los libros que leo los tengo en mi casa, es decir, son de mi propia biblioteca, no los recomiendo para los libros que uno presta, que uno toma prestados en las bibliotecas, ¿no? Pero yo en mi casa, o sea, en mis libros, los quiero tanto que añado cosas, es decir, que
escribo al margen, no digo en los míos, sino en los de otros autores, ¿no? Cuando un libro me gusta o cuando no me gusta,